versículos de la palabra de Dios para comprender cierto versículo de la Biblia. Acá nosotros vamos a leer en el libro de los Hechos, donde, bajamos un poquito el instrumental acá, donde el apóstol Pedro, él les dice que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Usted sabe que la doctrina de los solo Jesús, ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús. No creen en un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en Mateo. Dice, y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque consideran que el nombre del Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre y el Espíritu Santo no es un nombre. Entonces hay una equivocación. Digo, como cierto versículo de la Biblia dice, Jesús dijo, y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después el apóstol dice, y bautícenlo en el nombre de Jesús. Parece que hay un error, que hay equivocación, pero en realidad la palabra de Dios nunca se equivoca. Cuando el apóstol está diciendo, bautícense en el nombre de Jesús, está hablando por completo en la Trinidad totalitaria. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Nunca la Biblia se va a contradecir en sí misma, nunca, jamás. La Biblia no tiene contradicciones, amén. Y eso es algo que nosotros fuimos afianzando la semana pasada, el día domingo, donde estuvimos hablando de que tenemos que entender que Dios, esto lo estuvimos hablando el día martes, que yo estuve predicando el día martes del sufrimiento, donde estamos entrando en un estudio de por qué los cristianos sufren. No se lo pierdan, este martes vamos a continuar, por qué los cristianos sufren. Y una de las cosas que hablamos el día martes, que es fundamental, es entender quién es Dios. Porque cuando vos entendés quién es Dios, entonces hay un montón de cosas que se te van a acomodar, alinear a las ideas de Dios. Primero, Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bien, si usted cree que Dios es bueno, ¿cuántos creen que Dios tiene el control absoluto del universo? Bien, ¿y cuántos creen que Jesús jamás te va a abandonar? Bien, entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Ahí viene el tema. Entonces, cuando a alguien le pasa algo malo, lo primero que empieza a pensar es, Dios me abandonó. Entonces, lo que uno tiene que entender es que Dios jamás te va a abandonar. Dios no es tan bueno, no, Dios es bueno. O Dios no tiene el control, no, Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Se acuerdan de Job? Cuando fue Job y el diablo tocó a Job, que le tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocarlo. Así funciona, mi hermano. Con todo hijo de Dios, el diablo no puede tocarte si Dios no se lo permite. Ahora, Dios muchas veces utiliza el dolor para tratar con nosotros. Muchos de los que estamos acá, quizás la gran mayoría, hemos conocido a Dios a través del dolor. El dolor fue el que ¿qué hace el dolor? El dolor te quebranta. El dolor quebranta, sensibiliza tu corazón. Decía un gran predicador que el dolor rompe los cerrojos del corazón para que Dios pueda entrar en tu vida. Sin dolor, hermano, muchas veces el hombre no entiende cuál es la voluntad de Dios. Sin dolor, el hombre no puede ser. Por eso que veímos todos los pasajes que estuvimos viendo el martes sobre que Dios dice al pueblo de Israel, dice, y les hice pasar hambre. Imagínense un Dios que te hace pasar hambre. Uno dice, ¿qué Dios es ese? No es un Dios bueno. Si vieron que hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Y Dios dice, les hice pasar hambre. ¿Para qué? Para humillarlos, para que se den cuenta quién es Dios. Amén. Y siempre podemos ver en la historia
del pueblo de Israel, que cuando ellos se olvidaban de Dios, caían en manos del enemigo. Pero cuando vemos que el pueblo se humillaba a Dios, Dios extendía su mano de misericordia. Amén. Entonces es importante entender esto, importante entender que la palabra es 100% de Dios y no de los hombres. Amén. Y vamos a continuar en el segundo tramo de la prédica, la primera prédica de la iglesia de Jesucristo. Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 34 que habíamos dejado hasta el 42. Bien. Y dice así, porque Pedro sigue predicando la palabra en ese momento que descendió el Espíritu Santo, porque la gente se burlaba diciendo que estaban borrachos, y él se levantó diciendo: no, lo que están viendo es lo que predijo el profeta Joel en 2:28, que todos serían llenos del Espíritu Santo, que ya no se adoraría solamente en Jerusalén, sino que el hombre sería templo del Espíritu Santo, todo aquel que es regenerado como un hijo de Dios. Amén. Versículo 34 sigue exponiendo Pedro y dice: porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto quiere decir que dice David que Dios le estaba hablando. Fíjense que dice su Señor a mi Señor. Está hablando de el Dios Padre con el Dios Hijo. Amén. Y que le está diciendo que lo va a sentar a su diestra y que va a poner a sus enemigos por estrado de los pies. En el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Escuchó? Se compungieron ¿de dónde? De corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Acá estamos viendo el primer mensaje que la iglesia de Jesucristo predica. Vemos el primer mensaje que la iglesia predica y que nos da una referencia a nosotros de cuál es el mensaje que nosotros como cristianos debemos predicar. Y fíjate una cosa, como cuando comenzamos con este estudio de la prédica, de la primera prédica de la iglesia, vimos como 50 días antes un Pedro que había negado al Señor, pero después de haber sido embestido por el Espíritu Santo y recibir poder, Pedro se levantó con denuedo a predicar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando vemos aquí esta segunda porción de esta predicación de Pedro, podemos encontrar que Pedro centra el mensaje no en él, no en otros, sino en Jesucristo. Toda prédica tiene que estar centrada
en Jesús. Tiene que ser cristocéntrica. Cristo es la esencia fundamental de la vida de todo ser humano. Dice la palabra que todo lo que existe, existe por Él. Usted está vivo gracias a Jesús. Y usted tiene una oportunidad de ser salvo, si no lo es, gracias a Jesucristo. Jesús lo es todo. Pero fíjate que Pedro se levanta y empieza a predicar a toda la gente que estaba en ese tiempo en Pentecostés, que se calcula que había más de 300,000 personas, 3 millones de personas. Y Pedro empieza a predicar y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe lo que Pedro les dice? Y yo pensé mucho en el tema de le crucificaste. Diga conmigo, le crucificaste. Y Pedro le dice, se levanta, y el primer mensaje que Pedro habla es un mensaje direccionado sobre la persona de Cristo, y les dice a todos los que estaban ahí: ustedes crucificaron a Cristo. Yo digo, ¿los que estaban ahí habían crucificado a Cristo? No, si los que crucificaron a Cristo fueron los romanos, fue Pilatos. Está bien, la gente pudo haber dicho crucifíquenle, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Y ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces nosotros somos culpables. Escuche bien, somos culpables de crucificar a Cristo. Y uno puede decir, ¿de qué manera? Yo no puedo ser culpable de crucificar a Cristo porque yo no estuve presente de esa manera. Pero ¿sabe lo que es crucificar a Cristo, hermano? Crucificar a Cristo es matar a Jesús de tu vida. Crucificar a Cristo es ignorar a Jesús. Crucificar a Cristo es mirar para otro lado, porque en ese momento, ¿se acuerdan que Juan el Bautista predicaba y él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué estaba diciendo Juan? Juan hablaba y decía: arrepiéntanse, ordenen su vida, porque Dios en persona, Él va a venir a ustedes. Y ¿sabe qué, mi hermano? Hoy vivimos en una sociedad que tiene a Cristo crucificado en su corazón, pero no un Cristo crucificado para el perdón, no un Cristo crucificado para la regeneración o para vida nueva, sino un Cristo crucificado en el cual yo maté a Cristo, no quiero saber nada con Cristo. Y Pedro les dice que ellos habían crucificado a Cristo. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Y cuando uno no cree en Jesús, hermano, en cierta forma está crucificando a Cristo. Crucifíquenle. ¿Por qué decían que le crucificaran? Porque decían que no era Cristo. Porque decían que no era el Salvador. Porque decían que no tengo que rendirle cuenta. Porque decían que yo no tengo que comer su carne. Porque decían que Él no me va a salvar. Porque decían que yo no tengo que hacer lo que Él dice. Y muchos cristianos, entre comillas, muchas veces a una sola voz levantan la voz y dicen: crucifíquenle. Yo no quiero rendirle cuentas a Dios. Prefiero ignorar a Cristo. Hermano, este es un mensaje sumamente importante para poder entender algo. Y fíjate que dice la palabra y dice: a este que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, versículo 36, Señor y Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? El que ustedes están ignorando, al que ustedes no quieren escuchar, es el Señor de todas las cosas que existe y el Cristo que te puede salvar.
Si tú sigues ignorando a Jesús, si tú lo sigues ignorando, a ese que es Señor de todas las cosas y que es el Cristo que te puede salvar, ¿qué cree que nos puede pasar? ¿Qué cree, hermano? ¿Usted cree que no pasa nada? ¿Usted cree que el hombre tiene la elección de poder elegir y escoger, hacer con su vida lo que se le da la reverenda gana, eligiendo y adorando a la imagen y al Dios que ellos quieran? Hermano, ¿usted cree que todo eso va a quedar impune? ¿Usted cree que todo lo que Dios creó quedará impune? ¿Usted cree que el pecado que usted cometió quedará impune? ¿Usted cree que crucificar a Cristo quedará impune? Por eso dice la palabra, y Dios pondrá a todos sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Los enemigos de Cristo son los anticristo. ¿Y quién es un anticristo? El anticristo, el diablo. No, mi hermano. El anticristo es el que... Anticristo. No quiero a Cristo, no me interesa Cristo. Quiero seguir viviendo bajo mi carne, quiero seguir siendo el gobernador de mi vida yo mismo. Yo quiero tomar mis propias decisiones. ¿Usted cree, mi hermano, que todo lo que usted hace va a quedar impune? Piense. ¿Usted cree que quedará impune? No, porque Dios es bueno. ¿Usted cree que si usted fue puesto a trabajar en una fábrica, usted puede hacer lo que se le dé la gana, ir cuando quiere, y que nunca lo van a echar y que nunca va a perder su trabajo? Sería completamente loco e ignorante creer eso. ¿Usted cree que la gente puede hacer lo que quiera? Por eso, hermano, estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. Pero ¿cuándo se termina la gracia? La gracia se termina cuando tú te mueres, que tú no lo sabes, o cuando Cristo venga. El problema es que cuando te encuentres delante de Dios, esas cosas quedarán impunes. ¿Quedarán impune, hermano? ¿Usted cree que quedará impune todo eso? Entonces Pedro les empieza a predicar un mensaje. El mensaje, escuche esto, les empieza a predicar un mensaje que es el mensaje. Fíjate la centralidad del mensaje. Pedro no les dice, y bueno, Jesús vino al mundo para ayudarlos en sus problemas. Jesús vino al mundo para que consigas novio. Jesús murió en la cruz para que dejes el porro. Jesús murió en la cruz para que vos tengas tu casita. No. Pedro les dice, si ustedes no se arrepienten, están en problemas. Y Pedro empieza a predicar un mensaje sin el mínimo cuidado que el mensaje lleva. Él no le importa exhortar con la convicción del Espíritu Santo. Por eso que el verdadero mensaje de Jesucristo, la prédica guiada por el Espíritu Santo, es una prédica, hermano, que produce lo que produjo en la vida de estas personas. Cuando ellos escucharon hablar a Pedro del pecado, de la condición del hombre, del que por causa de ignorar a Cristo, ese Cristo es el Salvador y es el Señor de todas las cosas, como dice en Isaías 43:7, Dios nos creó para su gloria. Dios no te creó para que vivas tu vida. Esa persona que dice, yo vivo mi vida como quiero, vívela. Pero por lo menos se te advirtió para que cuando estés delante de Dios,
Tú no le vas a decir a Dios, a mí nadie me dijo. No, no, no. El Señor te dirá, recuerdas tal día, tal mensaje, tal predicador. Yo te puse un hombre para que te hablara, pero como dijo Jesús, mataron a mis profetas. ¿Por qué? ¿Por qué mataban antiguamente a los profetas? Porque no querían escuchar a Dios. No quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto de nosotros nos gustaba escuchar los reproches de mamá, de papá? A nadie. Yo cuando mi mamá me hablaba, yo me tapaba los ojos y decía, Dios mío, que se calle. Pero ¿sabe qué? Me decía la verdad. Y con Dios no te puedes tapar los oídos. Por eso dice que cuando Esteban les predicaba, y era tal la unción que tenía Esteban, dice que se tapaban los oídos y decía que se calle, y lo odiaban. ¿Por qué? Porque las palabras, hermano, te llegan hasta lo profundo del corazón. Entonces Pedro les empezó a hablar del pecado del hombre, del pecado que todos nosotros tenemos. Y dice que se empezaron a compungir. Se empezaron a compungir cuando oyeron. Mira qué importante es predicar una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Hoy escuchamos o escucho constantemente mensajes que entretienen, que no cambian, que no salvan, que no transforman. Mensajes diluidos, mensajes cómodos, mensajes que no ofendan. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios siempre te va a ofender. La palabra de Dios a algunos cambia y transforma y a otros ofende. Pero algo tiene que hacer la palabra de Dios. Hoy ves a la gente, hermano, escuchando versículos bíblicos sacados de contexto, acomodándolo a la necesidad del cliente. Pero nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando estemos delante de Dios. Y yo no me quiero llevar la sorpresa de que Dios me diga, ¿sabes qué, Gastón? No predicaste lo correcto, no predicaste la verdad. Predicaste un evangelio para que la gente no se fuera. Predicaste un evangelio para que el hermanito no se ofenda. Predicaste un evangelio para que la gente se divierta. No. El evangelio te tiene que quebrar al medio. Si no te quiebra al medio, mi hermano, no es evangelio. Te tiene que quebrar. Porque dice que cuando ellos escucharon la predicación se compungieron. Y la palabra compungir significa desconsolado, afligido, abatido, desolado, dolorido, inconsolable, triste. La palabra de Dios tiene que hacer eso en tu corazón. Si la palabra de Dios no hace eso en tu corazón, cuando tú la lees en tu casa, hermano, las veces que me ha pasado de estudiar las escrituras, estar en mi casa y ponerme a llorar porque la palabra de Dios está revelando, está sacando a la luz el pecado secreto de mi corazón. Y decir, Dios mío, esto es cierto, es verdad, Dios. Por eso el diablo lo que quiere es que usted no estudie la Biblia, que usted no la lea, para que usted viva en ignorancia, viva en oscuridad, viva en tiniebla y usted pueda seguir haciendo lo que el diablo quiere con su vida, destruyendo todo plan y propósito de Dios. Pero la palabra expositiva es la palabra que te quebranta. Por eso estoy cansado de ver predicadores que no quieren ofender, diciendo cosas lindas, palabras agradables. Cumplí tus sueños, alcanza tus metas.
tú eres grande, te va a ir bien, vas a ser exitoso. Todo, hermano, eso es un circo. En el libro de los Hechos encontramos 15 sermones, 9 de ellos predicados por Pedro, 5 por Pablo. Y nada de todo lo que hoy se dice es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Es lo que habla la palabra de Dios. Y vemos cómo Pedro no le importó ofender, no le importó perder su vida, no le importó ir a la cárcel. Lo que Pedro estaba haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo era hablar la verdad de Jesucristo. Y hoy Dios quiera que esta palabra también penetre en tu corazón y hable a tu vida y abra tu corazón para que pueda haber un cambio. Porque la palabra de Dios lo que hace es cambiarnos. Pedro predicó y expuso el pecado. Y dice que esto trajo en su vida un quebrantamiento. Y sabe que cuando estudiaba esto se me venía a memoria Marcos capítulo 12, después usted lo puede leer en su casa, la parábola del labrador malvado. Y si usted no recuerda la parábola del labrador malvado, yo se la voy a parafrasear un poquito. Y es una parábola que Jesús dice que el padre plantó una viña y la cercó y la rentó para que la labraran y la trabajaran. Esto es que la tierra no es tuya ni es mía, es de Dios. Y Dios nos puso acá. Y dice que Él se fue lejos y que mandó a buscar los intereses, a ver qué se había hecho con su campo. Y estos malvados mataron a los que el Señor había mandado, dando referencia a lo que ocurrió con los profetas. Y después dice, y bueno, enviaré a mi hijo, a él tal vez lo respeten. Y fue su hijo y también lo mataron y dijeron, matémoslo para quedarnos con la tierra. Y dice que el padre se enfureció. ¿Usted cree que alguien que ignora al Salvador, Dios lo va a perdonar? ¿Usted cree que Dios va a perdonar a alguien que vive su propia vida sin la dirección de Dios? Por más que se justifique de lo que se justifique, ¿usted cree que Dios lo va a perdonar? Si usted cree que Dios lo va a perdonar, entonces usted no conoce las Sagradas Escrituras. No conoce el carácter de Dios. Por eso hoy en día vivimos en una sociedad posmoderna y modernista, donde crucifican a Cristo constantemente, donde no necesitamos a Jesús. No nos vengan a hablar de religión, no nos vengan a hablar de Dios. El otro día veía en la calle escrito, ni Dios, ni ley, ni Estado. Corte, soy lo que quiero ser. Manéjate como quieras, pero cuando estés delante de Dios, no tendrás ni poder, ni fuerza, ni autoridad, ni nada que te libre del castigo eterno. El mismo Pedro lo expuso de esa manera y dijo, ustedes crucificaron al cual Dios hizo Señor y Cristo, desechando toda salvación. Hermano, cuando tú desechas a Jesús, estás desechando la salvación de tu alma, con la posibilidad de partir hoy mismo delante de Dios y perecer por la eternidad, por siempre alejado de Dios. Yo no quiero eso. Mucha gente me dice, Gastón, tú inviertes tu vida en Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Vale la pena invertir mi vida en Dios, porque después pasaré la eternidad con Cristo.
pero no quiero malgastar mi vida aquí y pasar la eternidad sin Cristo. No es negocio.